queridos amigos, bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Hoy me acompaña el padre Juan Rivas. Mi nombre es Clara Mianovich. En este programa queremos hablar de cómo la pasión de la Iglesia y la gran apostasía están relacionadas, pero las personas que no están familiarizadas con las Escrituras difícilmente captan su significado más profundo y trascendente. Padre, considero que para que podamos entender la apostasía, es necesario entender la pasión de la Iglesia, como lo explicaban los santos padres. De acuerdo, Clary. Apostasía y pasión de la iglesia son las dos caras de la misma moneda. El que sufre y ve la pasión de la iglesia entiende mejor la gran apostasía que estamos viviendo. Pero hay que recordar que esta pasión no termina en la tumba, sino en la resurrección. Por eso dijo San Pablo, si con él morimos, reinaremos con él. Lo mismo se puede decir de la iglesia. Si sufrimos con ella su calvario, participaremos también en el triunfo de la iglesia. Porque según los santos padres, el esposo de Cristo deberá sufrir el abandono, la traición de los suyos y la muerte. Pero al final participará también en la resurrección y el triunfo de su esposo. Este triunfo lo vemos ya cumplido en María, porque ella, siendo tipo de la esposa de Cristo y habiendo sufrido al pie de la cruz, ahora ya reina en el cielo junto a su Hijo. El problema, Padre, es que estamos viviendo una realidad sin un claro registro de su significado más profundo y trascendente, porque hay una ignorancia total de las Escrituras. ¿M? Y vivimos como en un devenir de situaciones muy dolorosas e incomprensibles que tienen su explicación en las Escrituras. Atravesamos acontecimientos que ya estaban previstos en el plan del Padre con un propósito de redención. Yo también lo veo así. Estamos viendo un claro rechazo de la cruz. La llamada nueva pastoral parece ser una pastoral sin cruz. Se predica un cristianismo sin renuncia al mundo y a la carne. Y también hace muy difícil el que se haya borrado entender toda esta situación cuando se borró la definición de la iglesia o se olvidó como cuerpo místico de Cristo. Y ahora la definen como pueblo de Dios en camino, como un aglomerado de gente en movimiento y transición. Y esto hace más difícil entender la pasión de la iglesia. Muchos ya no reconocen a la iglesia como la esposa de Cristo, pero la iglesia no es una viuda abandonada. Cristo primero se la jugó dando su vida en la cruz por su iglesia y se la juega hasta el final por su esposa. No la va a dejar en manos del anticristo. Va a rescatar, a salvar a su esposa. Si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, debería quedar claro a todos que la iglesia debe pasar por toda la vida de Cristo, no solo su ocultamiento en Nazaret, su vida pública, sus milagros, sino también su pasión y muerte y finalmente lo que estamos esperando, la resurrección, la victoria final de la iglesia. Ahora, Padre, permítame exponerle la impresión que yo tengo de la Iglesia y dígame si es correcto. Después de diversas tribulaciones, heridas, golpes, vemos a la Iglesia, esposa de Cristo, en una delicada situación. La esposa de Cristo está pasando un momento crítico, está llegando al vértice de su pasión. Mientras muchos no quieren oír ni ver nada de la pasión de la Iglesia, otros, como el discípulo amado y María, la Madre de Cristo, están al pie de la cruz, sufriendo el mayor martirio espiritual ocasionado por la clara manifestación de la mayor apostasía. Así es, Clara, y tu visión coincide perfectamente con lo que ya había dicho tu compatriota argentino cuando dijo que la iglesia asemeja un hospital en campo de batalla. Y esto debería hacer que quedara claro a todos que la iglesia está sufriendo un embate que quisiera ser el último y definitivo de su eterno enemigo. Eso es lo que estamos sufriendo en la iglesia.
Me parece que esto lo esclarece muy bien el diario de Sor Faustina. ¿M? Este diario que tengo aquí, el Señor le reveló en una visión a Santa Faustina los dolores de su pasión. Luego el Señor me dijo estas palabras: estoy sufriendo un dolor aún mayor del que estás viendo. Y Jesús me dio a conocer por cuáles pecados se sometió a la flagelación. Son los pecados impuros. Oh, cuánto sufrió Jesús moralmente al someterse a la flagelación. Entonces Jesús me dijo: mira y ve el género humano en el estado actual. En un momento vi cosas terribles. Los verdugos se alejaron de Jesús y otros hombres se acercaron para flagelar, los cuales tomaron los látigos y azotaban al Señor sin piedad. Eran sacerdotes, religiosos y religiosas, y máximos dignatarios de la Iglesia. Lo que me sorprendió mucho, eran laicos de diversa edad y condición. Todos descargaban su ira en el inocente Jesús. Al verlo, mi corazón se hundió en una especie de agonía, y mientras los verdugos lo flagelaban, Jesús callaba y miraba a lo lejos. Pero cuando lo flagelaban aquellas almas que he mencionado arriba, Jesús cerró los ojos, y un gemido silencioso, pero terriblemente doloroso, salió de su corazón. Y el Señor me dio a conocer detalladamente el peso de la maldad de aquellas almas ingratas. ¿Ves? He aquí un suplicio mayor que mi muerte. Es curioso, Clary, que este diario de Sor Faustina estuvo mucho tiempo en el índice de los libros prohibidos. ¿Qué es el índice, padre? El índice era una lista de libros que hacía la Congregación para la Doctrina de la Fe, y donde se ponían la lista de todos los libros que dañaban la fe o las costumbres, ofendían las costumbres en la Iglesia Católica. Eso se quitó en diciembre de 1965, al final del concilio se quitó ese índice y se dejó a la conciencia de los fieles el distinguir lo bueno de lo malo, aunque también se afirma que la congregación seguía estando obligada a advertir a los autores de las cosas erróneas que publicaban en sus libros. Entonces, pero lo interesante de por qué estuvo el libro de Sor Faustina en esa lista de libros prohibidos, en mi opinión, es porque precisamente describe a los clérigos, a los fieles, azotando al Señor. Es como la segunda sesión de azotes que sufre en la película de la Pasión. Y esto les pareció exagerado. Pero ahora, después de los escándalos, de los abusos que explotaron al final del pontificado de Juan Pablo II, yo creo que ya nadie puede dudar de que esta visión de Sor Faustina se ha cumplido. Y por tanto, esto nos confirma de que estamos viviendo los últimos tiempos de la pasión de la Iglesia. Padre, pienso que hoy son pocas las almas que quieren estar con Cristo viviendo esta dolorosa pasión de la Iglesia. Y por lo tanto, corren el riesgo de no participar de su gloriosa resurrección. Por ejemplo, la difusión de los errores por los mismos que debieran orientarnos lleva a muchos fieles a la pérdida de la fe y la gran apostasía. Falsos maestros, herejes y célebres teólogos ávidos de riqueza y con razonamientos equivocados engañan a muchos y la verdadera fe cristiana es despreciada. Aquí se cumple lo que dijo Cristo. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Si ponemos atención a esa misma cita que tú nos das, vemos que los que causan la confusión en la Iglesia son personas que se hacen pasar por Cristos, personas religiosas que pretenden ser salvadores como Cristo, se presentan como mensajeros de Dios y por eso fácilmente confunden a las ovejas del rebaño, que no tienen una fe sólida y formada,
que ignoran las Sagradas Escrituras. Así que aquí vemos otra vez cómo la pasión de la iglesia coincide perfectamente con la gran apostasía. Y se llama gran apostasía por dos razones. Por la calidad de los apóstatas, porque esa apostasía ha llegado a las más altas esferas, y por la cantidad de apóstatas, porque hay pueblos enteros, naciones enteras, que antes eran cristianas y que han perdido la fe. Bueno, San Pablo dice en la segunda carta a los tesalonicenses, el día del Señor no vendrá antes que se haya producido la gran apostasía. ¿Mm? Así es. Sí, ya estamos, ¿no? En la gran apostasía, entonces ya deberíamos estar preparados para el maravilloso y glorioso día del Señor. Dice, cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es. Por eso, en mi opinión, ya vimos en una parodia de esto que describe San Pablo en la escena blasfema de la inauguración de las Olimpiadas, donde se representa a Cristo por una figura inicua. La gran apostasía, el hombre de pecado, ya se dio visiblemente en ese acto blasfemo. Es por eso que a muchos les va a sorprender la necesaria purificación de la iglesia y del mundo, porque no entienden, no ven, no están viendo este sufrimiento de la iglesia, esta abominación. Ya vimos la abominación de la desolación en el lugar santo. Ya se manifestó el hijo de la perdición. Y en mi opinión, el anticristo ya se ha quedado sin trabajo. Todo lo que iba a ser el anticristo ya está realizándose actualmente en el mundo. Yo añadiría algo más. Me parece que hoy Cristo, la piedra angular, es nuevamente rechazada. ¿Mm? Por los constructores. Hoy se vuelve a repetir lo que ya sucedió en tiempos de Cristo, o sea, en Así su es. primera venida. Se está manifestando la apostasía, el rechazo del hombre a Dios. Esta rebelión contra Dios también nos está llevando a una tremenda división en las familias, en los hogares y en comunidades religiosas incluso. Lo que Cristo había anunciado para los últimos tiempos, los enemigos serán los de vuestra casa. ¿Mm? Como dice Mateo 10:36, de modo que la religión que nos debía religar nos está dividiendo. Así es, lo que nos une a todos los cristianos es la verdad, Ujú. el verbo de Dios, Cristo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso dice San Juan, la luz vino al mundo y las tinieblas no la acogieron. Cristo no los corre, los que se van son ellos, porque prefirieron las tinieblas a la luz. Padre, cuando Cristo vino, no vino a agredir, no vino a agredir a los mentirosos, sino simplemente a hacer brillar su luz. ¿Mm? Y las tinieblas, frente a esa luz, se disiparon. ¿Mm? Se disiparon. Cristo vino a iluminarnos y no a convertir herejes, simplemente vino a brillar. En mi opinión, Clary, la unidad es necesaria, pero también la división. La confusión en la iglesia es tal que todos sentimos la urgencia de que esa división sea ya definitiva, que el Señor mande ya a sus ángeles a separar el trigo de la cizaña y los cabritos de las ovejas. Ellos se sienten incómodos con nosotros y nosotros con ellos, pero todavía tenemos que aguantar un poco a la cizaña hasta que llegue el tiempo de la siega. Sí, este mismo rechazo y esta misma división se evidencia claramente en la profecía de Simeón. ¿Mm? Simeón dijo a María, este niño está destinado para ruina y resurrección de muchos en Israel y para ser signo de contradicción, justamente. Lo que será para ti misma una espada de dolor que traspasará tu alma, a fin de que sean descubiertos los pensamientos ocultos en los corazones de muchos. La profecía de Simeón nos revela que Cristo
no solo nos une, sino que también nos divide, o con él Así es. o contra él. ¿Mm? En mi opinión, aunque esta división es muy dolorosa para la Mater, sobre todo para María Santísima, es necesaria e incluso beneficiosa para separar los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. ¿Mm? Así el sufrimiento de las madres es horroroso. Esto lo veo yo en la triste división entre Caín y Abel. El dolor de Eva ¿Mm? fue el más grande que una madre pudiera tener, porque ella amaba tanto a Caín como a Abel, los amaba a los dos. Y que uno de tus hijos mate a su hermano te crea un dolor inimaginable. Claro. Eva se quedó sin los dos hijos en un instante, uno muerto y el otro se marchó lleno de odio en su corazón. Qué tristeza para la madre. Tremendo, tremendo. Pero hay algo que nos llena de esperanza a pesar de estos ataques. La verdad es, Cristo es, ¿m? Y se manifestará con todo su poder, gloria y majestad, como está escrito para estos tiempos. En los días de esos reyes, ¿m? El Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ¿m? Ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único reino que permanecerá para Para siempre. siempre. Es palabra de Dios. Sí. Sí, es un tema muy hermoso este tema del reino, que eso es lo que estamos esperando. Todos hablan del milagro, el castigo, el aviso, y se les olvida lo que viene después, que es el reino. Y este tema del reino me entusiasma a mí, porque es verdad que vivimos tiempos de confusión y divisiones intraeclesiales, pero el resultado final es el triunfo de Cristo y de su iglesia. Eso debemos estar muy ciertos. Después de las divisiones, va a venir la unión en un único rebaño bajo un único pastor, como Cristo nos lo prometió. Después de la gran tribulación y la gran apostasía, tiene que llegar el reino de paz y justicia, de vida y verdad, de amor y de paz. Sí, sí. Precisamente por eso dice Jesús, cuando estas cosas trágicas sucedan, levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Para mí este es el tiempo del último llamado, el tiempo de definirnos. Este es el tiempo de elegir la verdad antes de que se manifieste en todo su esplendor. Esta es la hora de la gran definición entre la cruz de Cristo y su perpetuo enemigo, el demonio. Precisamente es ahora cuando la iglesia está siendo traspasada. Es cuando, como dice la profecía de Simeón, serán descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Es ahora. Es ahora la última gran oportunidad del hombre para elegir la verdad y rechazar la hipocresía, la falsedad y el engaño. Ahora, no hay lugar para fabricar un Cristo a mi medida. No, no da. Es ahora el momento de abandonar la tibieza. Dice el Apocalipsis, ¿m? Así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Esta es la división, esta división de la que habla Cristo, como es necesaria, pero nos recuerda que nosotros queremos dar un mensaje de esperanza y enfatizar no esta división, sino el resultado final, que va a ser positivo. Porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará, como dice Timoteo, la carta segunda de Timoteo. Permítame mencionar algunas citas bíblicas que hablan de esa promesa. Para los que perseveran en la fe, el libro de Isaías les promete: vendrá como redentor para la ciudad de Sión y para los descendientes de Jacob que se convirtieron de su rebeldía. Por tanto, así dijo el Señor Dios: he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed.
He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Isaías 65:13. Así es, recalca esta división, pero lo que queremos que se entienda claramente es que esta división que estamos sufriendo en la iglesia no es una tragedia, sino descansa en los planes del Padre. Así como era necesario que María al pie de la cruz bebiera el cáliz de la pasión, así también es necesario que nosotros con ella seamos purificados a fin de llegar dignamente al desposorio con Cristo y reinar con Él. Por eso dice la Escritura, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con su novia, así se casará contigo tu constructor. Como se alegra el esposo con la esposa, así se alegrará contigo tu Dios. Isaías 62. Por eso a esta luz podemos ver que es importante que ahora la iglesia sea atacada, ninguneada, ridiculizada, burlada, y al final de esta su pasión reinará con Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, la niña de sus ojos, y nos tiene que quedar claros a todos que no prevalecerán contra ella. El Señor hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque como dice San Pablo, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Esta pasión de la iglesia también la vemos reflejada en el Apocalipsis, estos dos aspectos. Ahí nos habla de la mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que va a dar a luz con dolores de parto. Y ciertamente este parto es doloroso, pero el resultado nos llenará de gozo y alegría, el resultado final. María es la madre de todos los hijos de Dios, hermanos de Cristo. Y yo creo que por eso, una de las razones, porque Pablo VI la nombró madre de la iglesia. Ella representa, la vida de la iglesia se ve reflejada también en la vida de María. En María se realizan todas las obras del Padre. En ella se realiza la total renovación y victoria de la iglesia. Pero también debemos aceptar que llegó el tiempo de nacer de nuevo, como nuevos cristianos, de la misma matriz que Cristo. Ya no podemos retroceder, porque la nueva iglesia tiene que nacer. Es un parto que no puede ser interrumpido. ¿Mm? La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que nacer de nuevo, de la Santísima Virgen María, engendrados en el Espíritu Santo, en el templo de su Inmaculado Corazón. Por eso dice la Escritura, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. En María seremos transformados por el poder del Espíritu Santo para poder gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva. Así es, Clary, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine a todos, que nos llene de gozo, de alegría y de paz. Por eso las Escrituras, dictadas por el Espíritu Santo, no nos infunden miedo al fin del mundo, sino nos alegran con las promesas de la transformación de todas las cosas y de nuestras mismas vidas, para prepararnos a todos a la llegada del reino. Muchas gracias, Padre. La verdad que ha sido un placer compartir este programa con usted, muy esclarecedor. Y le pido que ahí desde la capilla donde usted está, nos haga llegar la bendición de Dios para todos los hogares donde nos reciben. Con mucho gusto, Clary, pero queda pendiente este tema del reino, que creo que es Por muy, favor, muy importante. muy importante, El es lo que reino de viene. Dios, que ya está cerca, a ver si le dedicamos algún otro programa. Yo a Totalmente. todos te lo agradezco, que Dios los bendiga a todos, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, llene tu mente de luz, tu corazón de paz, tu alma de consuelo, que el Espíritu Santo los cubra con su sombra, les dé paz a su corazón, luz a su mente y gozo a su alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones Amén. para ti. Gracias, Padre. Venga a nosotros el reino urgente.
excelente. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Bye bye. Muchas Amén. gracias. Ándale, bendiciones, bye. Bendiciones.